¿Cuáles son estos? Artrología de miembro superior. Vamos adelante. ¿Qué dice? Si vemos ahí, bueno, está cortado las múltiples líneas para mostrar mejor ya, para ver mejor. Que tal, como decían tantas letras, sí, a veces, bueno, estamos viendo la cabeza del húmero. Miren, segmento de esfera, segmento. No estoy diciendo es toda una esfera, segmento de una esfera. Que está alojándose en esta parte que estoy señalando, que es la superficie articular del, de la escápula u omóplato. Esta superficie articular es ampliada, mira, por el cartílago. Hasta aquí viene el cartílago. Hasta aquí viene. Y luego viene la cápsula articular. Entonces dice, es diartrosis, claro, por el movimiento. Realiza varios movimientos. A ver, está al frente, sus brazos hacia arriba, un movimiento. Sí, abducción completa sería. Bajamos, dos movimientos. Lo mismo es adelante, fíjense. Adelante uno o atrás. No, adelante sería flexión, atrás sería lo más que puedan, extensión. ¿Ve? Cuatro movimientos. Si el brazo está colgado a los lados del cuerpo, con la palma hacia adelante, a ver, hagan que la palma de su mano vaya hacia atrás. Ahora, hacia afuera. A ver, el pulgar van a dirigir. A ver, otra vez, ¿ya? Mejor se hacen para comprender. Si los brazos, estamos haciendo la posición anatómica. Los brazos están a los lados del cuerpo, colgando, la palma de la mano abierta, ¿sí? El pulgar mirando afuera, hacia afuera. Lo voy a dirigir el pulgar hacia adelante, ahora adentro y atrás. En este momento yo tengo mis palmas de la mano mirando hacia afuera, pero he hecho un movimiento hacia adentro y atrás. Es azotado mi brazo. De esa rotación voy a volver a poner a su lugar. Rotación interna, rotación externa. Hasta ahí tengo 6 movimientos, pero hay más. Por eso dice articulación diartrósica o sinovial, de gran movimiento. ¿Por qué gran movimiento? Miren, gran movimiento, ¿sí? Gran desplazamiento, claro, la mano que estaba colgando al lado del cuerpo va a dirigirse hacia afuera, hacia arriba, miren, gran desplazamiento. Obviamente hay una cavidad articular, ya les dije allá la parte del la cavidad glenoidea del omóplato o escápula, hay una membrana sinovial y hay un líquido sinovial. El líquido sinovial, no se olviden, es el líquido que lubrica las articulaciones. Sin eso no haría. Es como cuando entramos a una habitación cuya puerta estaba cerrada hace muchos años, se ha oxidado con la humedad del ambiente, abrimos la puerta y suena la articulación. Crack, crack, crack. Ah, que se ha oxidado. Igual pasa con las articulaciones, ¿ya? Se degeneran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A esa puertita hay que gotearle a la bisagra, hay que gotear aceite.
y un poquito para hacerle mover más, y logra lubricar toda la articulación y ya no suena. El líquido sinovial es para eso, ¿sí? Para lubricar. ¿Cuáles son las articulaciones? Dice bien clarito. Articulación del hombro, acromio clavicular, claro, el- la clavícula con el acromión. Luego dice escápulo humeral, ahí está, son dos, la que acabo de explicarles. Vamos al codo, articulación del codo está formada por la articulación radiocubital, ¿sí? Articulación húmero cubital, ¿sí? Y radiohumeral, porque se articula entre el húmero y el cúbito, húmero cubital. Entre el húmero y radio, húmero radial. Y entre el radio y el cúbito, radio cubital. ¿Sí? Articulación de la mano, hay mucho más. Articulación radiocubital inferior, sí, porque se une, el cúbito y el radio se unen abajo, en la parte inferior o distal. Articulación de los huesos de la primera fila, segunda fila, entre filas. Pero en la primera fila, acuérdense que hay cuántas, cuántos huesitos hay en la primera fila, ¿se acuerdan? Cuatro. Cuatro. Cuatro, ¿no? Y entre ellos, ¿cómo están articulados? Se refiere a eso, ¿ya? Entonces, articulaciones entre los huesos de la primera fila. Un momentito. Y articulaciones entre los huesos de la segunda fila. No son exactamente iguales. Hay diferencias. Y luego, entre primera y segunda fila, obviamente, ¿ya? Eso en la mano. Después, ¿cómo se articula el metacarpo con los huesos de la segunda fila del carpo? ¿Cómo se articulan los huesos del carpo con la primera falange? El uno será intermetacarpianas, en sus huesos del carpo. El otro será metacarpo falángicas, metacarpiano y falange. Y entre las falanges, ¿no? Primera, segunda, tercera falange o falange proximal, falange intermedia distal, entre ellos interfalángica. A eso se refiere. ¿Ya? Vamos a uno por uno. Acromio clavicular. Estamos solamente nombrando, no estamos diciendo tipo de superficie articular, elementos articulares, ligamentos que los unen, cápsula articular, no estamos hablando de eso. Solo estamos nombrando. Entonces, articulación acromio-clavicular, ¿qué quiere decir? El acromión de la escápula está ahí con la clavícula. Fíjese, solo está apoyado, nada más. Y eso dice aquí, solo está apoyado, es una artrodia, ¿no? Tipo de articulación móvil diartrósica. Tipo de articulación por la forma artrodia o plana. Solo está apoyado. Así más o menos. Nada más. Y quieren así. Entonces, cuando uno se cae de hombro, rápido el huesito, ¡paf! Fíjense, resbala. Fácil, se puede dislocar el hombro, ¿no? ¿Qué más? Tipo de articular por eje, dice, em, poliaxal, claro, como es plano, el hombro puede ir, fíjense, hacia adelante, hacia atrás, la articulación acromioclavicular, hacia arriba, hacia abajo, etcétera. No, hasta puede, quiero hacer un movimiento de circunducción, puede hacer. Entonces se llama poliaxial. Movimiento de deslizamiento, claro.
Ahí, como es superficie plana, ahí nomás se desliza. Fíjense, pues puede deslizarse así, o así. Sí, a eso se refiere deslizamiento. Y en la imagen de abajo podemos ver, fíjense, solo está apoyado. Dice parte superior de la cápsula articular, el disco, parte de la escápula, la clavícula, así. Solo está apoyadito, niños. Por eso es delicado. Fácilmente se disloca si uno se cae y golpea primero el hombro, ¿ya? Escápulo humeral, escápulo u omóplato y el húmero. Escápulo humeral, en algún lugar también dice gleno humeral, es lo mismo, ¿ya? Gleno, ¿por qué dice gleno? Porque la cavidad de la escápula, esta parte del huesito, se llama cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. A ver, la cavidad glenoidea de la escápula, ¿dónde se encuentra? En el ángulo externo del omóplato, sería la respuesta. De ahí viene gleno humeral. Superficie articular, cavidad glenoidea, dice, y la cabeza humeral tiene otra articular. Bueno, tipo de articulación móvil. Ya hemos dicho, se mueve, tiene bastante movimiento. Forma, segmento de esfera. Ya les hemos dicho. Por ejes, triaxial, dice, o sea, tres ejes tiene, claro. Flexión, extensión, un eje. Abducción, rotación, dos ejes. Rotación sea hacia adelante o hacia afuera, lateral o medial, tres ejes, ¿ves? Inclusive habría un cuarto eje, circunducción. Pero hasta ahí lo que está ustedes respetan y a eso se refiere. Articulación escapulohumeral, aquí están los movimientos, fíjense. Flexión, en este caso es de la articulación como tal. Miren dónde va el brazo. Abducción, miren, lo que la flechita está siguiendo, te está diciendo de dónde a dónde ha movido, ¿ya? Abducción, AB, abrir, ¿ya? AB, abducción. Se equivocan con lo que está abajo con aducción, con D de dedo. Es una cosa abducción y la otra aducción. Lo contrario es aducción. Claro, son dos movimientos contrarios, siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque tiene que volver a su posición original. Y miren donde dice rotación interna, fíjense la flechita. Sí, interna, el pulgar, lo que les decía, se dirige hacia adentro, hacia el lado del cuerpo. Y cuando vuelve a su lugar, rotación externa. ¿Ve? Si el uno es flexión, la extensión es hacia atrás del brazo, la mano. Entonces dijimos, ya, rotación interna, rotación externa. Y todavía en la imagen, claro, ¿no? Algún ser humano, algún estudiante ha subido esto al internet y aquí lo que le falta es circunducción. Pero está al lado otra imagen, miren, ahí está el cuerpo, el brazo está extendido en forma horizontal y está mostrando un círculo grande que puede hacer la mano, claro, desde la articulación gleno o escápulo humeral, ¿sí? Y abajo está un esquema de cómo es segmento de esfera y cavidad, ahí en digamos, una superficie metálica, una prótesis, digamos. Ya. Bueno, es eso nomás, nada más, no estamos hablando estamos hablando cuál es la articulación, qué movimiento se está haciendo. No estamos hablando, repito, de cápsulas, nada, nada, nada. Todo. Dice, ¿cuáles son las superficies articulares? Extremo distal del húmero con, y está bien clarito la imagen, dice, con el cúbito. Ah, entonces será húmero cubital. El húmero con el radio, lo que les dije al principio, húmero radial. Ahí están dos círculos, ¿verdad? Y luego la cabeza del húmero con el cúbito. Ah, entonces, radio cubital, proximal o superior. Porque también a nivel de la muñeca hay radio cubital, inferior o distal. ¿Ya?
¿Qué más? Es diartrósica, claro, porque tiene mucho movimiento. Entonces sería una articulación también sinovial, ¿ya? Tipo de articulación, fíjense cómo se une el húmero con el cúbito en forma de tróclea. Ahí viene la tróclea del húmero, que es un segmento de polea. Entonces, en estos dos nomás, hasta ahí nomás, ya podemos decir que es monoaxial, porque esto solo le va a permitir hacer el movimiento de, a ver, flexión, extensión, flexión, extensión, no permite más. Estamos hablando aquí del húmero y del cúbito, ¿ya? Pues dice abajo movimiento de flexión y extensión. Y en las dos imágenes de abajo pueden ver ahí, está uniendo con el con el húmero y el radio. Ahí es condilia, ¿no? Y este otro, entre el radio y el cúbito, es, a ver, ¿cómo se llama esto? Segmento, trocoides, segmento de cilindro, trocoides. Pero seguiremos siguiendo la lectura ahí. Aquí está el radio cubital, ¿se ve? Superior e inferior, o proximal distal. ¿Qué dice? Superficie articular del radio del cúbito, claro. Tipo de articulación, diartrosis. ¿Por qué? Porque, repito, genera movimiento, tiene movimiento. Tipo de articulación, la forma, trocoide, ¿sí? La cabecita del radio que se va a alojar en la cavidad que tiene el cúbito. Les he mostrado el día lunes. Ahí va a rotar. Fíjense su cabecita. Es como la cabecita de un perno, si quieren. Ahí va a rotar. Así va a rotar. Vean la mano. Ahí va a rotar. O ver, de otra manera, ahí va a rotar. ¿Para qué va a rotar? Para que la palma de la mano también rote, porque no es uno solo. ¿Ya? ¿Qué más? Trocoide o segmento de cilindro, esto es lo que les dije. Tipo de articular por ejes monoaxial, claro, porque solamente va a rotar hacia adentro o hacia afuera, hacia adentro o hacia afuera, no más. Pues de monoaxial. Movimientos, rotación lateral, si es hacia adentro, medial, ¿sí? Y va a ayudar al movimiento de pronación y supinación, va a ayudar, ¿sí? ¿Qué es movimiento de pronación? A ver, van a entender muy bien. Solo hagan lo que les voy a indicar. Si ustedes están en posición anatómica, la palma de las manos al frente, el dedo pulgar, ¿dónde tiene que estar dirigido? A ver, ¿alguien me puede decir? A los laterales. Eso, pues A la izquierda. Hacia afuera. hacia afuera o a los lados. Está bien. Ahora, hagan el movimiento siguiente. Dirijan el pulgar de la mano hacia adelante, ¿sí? Y hacia atrás. Ese movimiento es pronación. Y así como han dirigido poco a poco la mano que estaba un poquito separado del cuerpo, al hacer el movimiento de pronación, se acerca al cuerpo. O sea, no solo va a rotar, sino se va a acercar. Ahora, si el pulgar está hacia afuera, hacia atrás, vuelvan a ver hacia la parte medial, hacia el cuerpo, hacia adelante y el pulgar hacia afuera. Ese movimiento es supinación. Entonces, fíjense, es un conjunto del codo, desde la cabeza del radio, a nivel del codo, parte de la muñeca y mano más. Entonces dice, primer movimiento de rotación lateral, medial y externa. Listo, está bien. Dice ahí, ayuda a la pronación y supinación. Ya sabe qué es pronación, ya sabe qué es supinación. Cuando la mano está en movimiento de pronación, vuelve a la posición original, supinación. ¿Ya? Si han hecho lo que les he indicado, ya saben qué es pronación, qué es supinación. Seguimos.
radio cubital. Fíjense, movimiento del codo dice flexión. Si hay flexión, hay extensión. Aquí está el codo. Aquí está en la imagen. Qué bonita está la pronación. Miren ahí abajo. En azulito creo que es pronación. Dice, el pulgar está dirigiendo adentro, tiene que dirigir. Y del antebrazo hacia abajo, hacia los dedos, está alejado del cuerpo. Pero cuando va a pronar, vean a ver la mano, ya casi se ha acercado más al cuerpo. Pronación. Ahora, para retornar a su punto original anterior, supinación. Fácil, ¿no? Y aquí está en la imagen, la cabecita del húmero, cómo va a rotar sobre la cavidad aquí del cúbito. Abajo igual, todo se mueve, ¿ya? Hasta la palma de la mano se mueve. Articulación de la muñeca. ¿Qué quiere decir? Huesos distales, ¿ya? Del radio y del húmero. Lo que estamos mirando en la parte superior de la imagen. A ver, ¿dónde está el ratoncito? Aquí está. Esta es la cara dorsal, ¿ya? Dorsal de la mano. Es la imagen, ¿ya? Pues de radio y cúbito. Fíjense, más grueso sería aquí, más voluminoso el radio, más delgado el cúbito. Entonces, articulación de la muñeca quiere decir radio carpiana y cúbito carpiana. Voy a seguir con el cursor para que se conozcan un poquito de atención, estimados jóvenes. Entre el cúbito y el carpo será radiocarpiana. Radio y el carpo, radiocarpiana. Y entre perdón, radio y carpo. Entre el cúbito y el carpo, cúbito carpiana. Su nombre de ahí viene, cúbito carpiana. ¿Sí? Radio carpiana. Y estamos viendo también que se está uniendo aquí el radio y el cúbito. Es la articulación radio cubital inferior o distal. ¿Ya? Ahora estamos hablando de la articulación de la muñeca. El cúbito, el radio, se van a apoyar, si ustedes quieren, sobre el carpo, o también llamamos cóndilo carpiano, por la forma. Cuando decimos cóndilo, imagínense ustedes como un huevito cortado en dos a través de sus polos, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a ver? O un huevito vista de arriba, ¿qué ven ustedes? Una superficie convexa, alargada. De ahí viene también ovoidea, ¿sí? Ovoidea, oidea significa parecido a ovo, huevo, ¿sí? Entonces, por eso llamamos el cóndilo carpiano, es ovoidea, decimos, ¿ya? Es un poquito más de lo que estaba mencionando aquí el libro. Superficie articular distal del radio y del cúbito y el cóndilo carpiano. Tipo de articulación, según el movimiento, como tiene movimientos de artrosis, ¿sí? Por su forma, condilia, dice, y exactamente la palabra adecuada para que ustedes entiendan es segmento del elipsoide. Yo les dije segmento o un corte de un huevito porque el huevo es algo que conocemos, todos conocemos. He traducido la palabra, pero lo correcto es segmento de elipsoide. ¿Sí? La palabra es un poquito más difícil, pero tenemos que empezar a comprender, ¿ya? Segmento de elipsoide. Tipo articular, dice. Ya nos damos cuenta, ¿no? Biaxial dice, claro, porque fíjate, la mano, ¿qué va a hacer? Fíjese, en la mano de perfil. A ver, ahí. Flexión, extensión. ¿Sí? Flexión, extensión. ¿Y si se puede extensión forzada? Sí. ¿Ve? Pero fíjense, extensión dorsal.
Pero también podemos decir dorsal, perdón, así, el dorso de la cara, de la mano. Podemos decir flexionado y este otro lado extendido. Es por eso se dice flexión palmar, extensión dorsal o flexión dorsal y extensión palmar, podemos decir, ¿sí? Por el movimiento, claro, como mueve mucho, diartrosis. Movimiento, dice, de flexión, extensión, abducción y aducción, claro, fíjese, flexión, extensión, ahora voy a poner la mano así, este sería cuando los dedos van hacia afuera, abducción, y cuando va así, aducción, abducción, aducción. ¿Eh? Fácil, ¿no? Biaxial. Y obviamente aquí la imagen de abajo vamos a ver, ¿qué estamos viendo? El cartílago articular que forma la superficie articular. Fíjense, del radio es más extenso que del cúbito. Pero ahora solamente estamos hablando de tipo de articulación, tipo de movimiento que hace, nada más. Biaxial, monoaxial, ¿qué quiere decir? Eje, ¿ya? Axial o axil dice eje. Entonces, dos ejes o un eje. Un eje monoaxial. Dos ejes, no podemos decir bieje, no podemos decir polieje, no podemos decir. Por eso viene el nombre poliaxial, monoaxial, biaxial, etcétera, ¿ya? Ahí están los movimientos que les decía. Flexión, pero si hay flexión de la palma hacia el antebrazo, ¿qué hay arriba en el dorso? Extensión, ¿sí? Al revés. ¿A qué? Extensión de la palma, de la cara palmar. Y flexión en la cara dorsal. Y lo que les decía en la imagen les mostraba, este movimiento que está dirigiéndose al lado del pulgar, abducción, y al otro lado, aducción. Entonces, desviación radial, dice, y desviación ulnar o cúbito, ¿ya? Va a permitir que un poquito rote la mano, ya les dije cuando estaban hace rato. Pronación, ¿sí? Y supinación, ¿sí? Claro, solito como tal no actúa, va a actuar con el antebrazo más, ¿ya? Entonces, seguimos. Articulación del carpo. Solo aquí estamos mirando la imagen que hay en los huesos del carpo, que son 8, en lila, ¿no? ¿Cómo están unidos estos huesos? Quiere decir eso. Primero, ¿cómo se une la primera fila con la segunda fila? En su articulación del carpo, primera fila, articulaciones del carpo, segunda fila, y articulación mediocarpiana, dice. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Primera fila quiere decir cómo se articula el SPP entre ellos, el semilunar con el escafoides, es el escafoides con el semilunar, ¿cómo se une? ¿Ya? ¿Y cómo se une o se articula el semilunar con el piramidal? ¿Y cómo se articula el pisiforme con el piramidal? Articulaciones de la primera fila del carpo. Segunda fila, lo mismo, cómo se articula el trapecio con el trapezoide con el hueso grande con el hueso ganchoso. Ahora, entre ellos, ¿verdad? ¿Y cómo se articula la primera fila con la segunda fila? Claro, porque son 8 huesos, ¿no? Se está hablando de superficie articular de la primera, segunda fila y mediocarpiana. ¿Qué quiere decir mediocarpiana? ¿Cómo se articula la primera y segunda fila? Fíjense, voy a seguir con el mouse. ¿Sí? A ver, haciendo un movimiento rápido. Vean, ahí se va la una. De acuerdo a movimientos de artrosis y tipo de articulación, forma, dice, mediocarpiana, o también se llama mediocarpiana, pero por su forma es encaje recíproco. ¿Qué quiere decir? La silla de montar de un caballo, de adelante a atrás. A ver, me van a ayudar. La silla de montar de un caballo, de adelante a atrás, ¿es cóncavo o es convexo?
Cóncavo. Cóncavo, muy bien, así, ¿sí? Así. ¿Y de derecha a izquierda es cóncavo o es convexo? La silla de montar de un caballo. Convexo. Convexo, ¿ve? A eso se llama encajes recíproco, porque en esta forma que pongo mi mano, ¿sí? ¿Sí? La mano para que ajuste tiene que venir así, ¿ya? Encajes recíproco. La mano también está así. Encaje recíproco. A eso se llama encajes recíproco. Tipo articular por eje dispoliaxial, ligeramente. ¿Sí? Va a dar un movimiento de deslizamiento, fíjense, esto, ¿sí? O también puede ser esto así. Y a su vez, en conjunto se va a mover. A eso se llama poliaxial. Pero movimiento de deslizamiento entre los dos. Pero aquí no estamos hablando de dos huesos, ¿no? Estamos hablando de dos superficies articulares que está formada por 8 huesos. A eso se refiere, ¿ya? Ahora no tiene gran desplazamiento, obvio. Desplazamiento es pequeño, pequeño desplazamiento. Porque si no, el carpo se movería pues, entre ellos, no se mueve. A lo mucho, miren, a ver, se puede unir un poquito, acercar. ¿Eh? Fíjense, un poquito. Es el carpo. En la imagen, mi mano está mostrando. Todo es el carpo. Entonces, al agarrar un mouse o hacer así, fíjese, se ha unido un poquito, no todo. Pues se llama poliaxial. Pero repito, los movimientos de deslizamiento, podemos poner ahí mínimo. ¿Ya? ¿Qué más? Carpo metacarpiana, ya lo ha dicho todo, ¿no? O sea, desde la parte azul, segunda fila, con los de la palma, ¿no? Con el metacarpiano. Dice articulación carpo-metacarpiana, entre el metacarpo y el carpo. Y también está hablando aquí articulación carpo-metacarpiana del pulgar, claro, estos dos. Pero si nos fijamos de los 4 dedos, también entre ellos se están articulando, sí. Miren, el segundo carpiano con el tercero con el cuarto con el quinto. Entonces, superficie articular de la segunda fila y las bases del metacarpo. Claro, si aquí está la cabecita del metacarpo, hemos dicho, tiene forma de cóndilo, esto, como una esfera pequeñita. Esa es la cabecita. El otro extremo se llama base. Bases metacarpianas, a eso se refiere. Tipo de articulación, diartrosis, claro, pues se mueve, ¿no? Miren, claro, no tiene mucho desplazamiento, eso sí. Por su forma, dice, artrodia. Y la mediocarpiana, dice, encaje recíproco. Aquí estás repitiendo esta parte. Medio del carpo, que se llama mediocarpiana, encaje recíproco. Aquí sería un poco convexo y aquí cóncavo, ¿ya? Entonces, todo este movimiento, carpo, metacarpiana, dice, poliaxial. Hace varios movimientos, sí, pero de poco deslizamiento, ¿ya? Metacarpofalángica, ¿qué quiere decir? Del metacarpo, la cabeza del metacarpo, aquí está, con las primeras falanges o falanges proximales. Esto ya sabemos. Si es su cabecita, aquí hay una cavidad. Ah, es poliaxial. Hace varios movimientos. Articulación metacarpiana de los dedos, metacarpos del pulgar, es superficie articulares de los metacarpianos, las cabezas, dice, y superficie articular mediocarpiana. Tipo de movimiento, diartrósica. ¿Por qué? Porque tiene movimiento. Forma, en artrosis o segmento de esfera, ¿ves? La cabecita del metacarpo, segmento de esfera.
Pero la del pulgar dice condilia. ¿Qué quiere decir? Si este segmento de esfera, esto más o menos es parecido al huevo, así, alargada o elipsoide, ¿ya? Oval, si ustedes quieren oval, ya es diferente eso. Pero algún autor, todos dicen, no, todos son para no irse muy fino, muchos detalles. Todo es condilia. Ya, listo, tan lejos no está. Pero hablando con precisión, con detalle, aquí está, y está anotado. Por eje, dice el movimiento triaxial, claro, claro que sí. Abducción, aducción, flexión, extensión y rotación. Tres ejes. Ese movimiento, flexión, extensión, aducción, abducción, rotación lateral, medial y también circunducción, claro. ¿Acaso el dedito nomás puede hacer un movimiento así? Viene desde abajo, ¿sí? Desde que se articula con el carpo, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Interfalángica. Ah, entre las falanges de los deditos, ¿no? Fíjense cómo se mueve. Aquí solo es monoaxial, ¿no? Un eje nomás es. Porque o se flexiona o se extiende. Se flexiona, se extiende. No hace más. Articulación interfalángica proximal y distal, sí. Superficie articular distales y proximales de las falanges. Tipo de articulación por el movimiento es diartrosis. Claro, todos son diartrosis, ¿no? Si no tuviera movimiento, sería sinartrosis, pero como tiene movimiento, diartrosis. Tipo de articulación de acuerdo a la forma, troclear, dice, o en segmento de polea. Basta que diga troclear o segmento de polea, solo es monoaxial. Tipo de movimiento, flexión-extensión. Fácil, fácil. Y estoy viendo un lindo ratoncito en mi imagen. Queridos ratoncito y demás jóvenes y estudiantes, este cuento se ha acabado. Si tienen ustedes alguna pregunta, de lo contrario les diría muchas gracias. ¿Alguna preguntita, por favor? Doctor, buenos días. Disculpe, nos mencionó que en los movimientos solo había tres, ¿verdad? Ay, no me acuerdo. Pero, y en la imagen había seis movimientos. ¿A cuál hacemos caso? A ver, vamos a buscar. Por Pero favor. ¿cuál articulación? Acuérdate eso. Húmero escapular o algo así. Ahí, 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 Sí, ahí, doctor. Una ya, imagen antes. ya. Esto es escápulo humeral. Hay más, hija. Fíjense, flexión de arriba y de abajo, dos movimientos, pero es un solo eje. Un eje nomás, ahí, un eje. Flexión, extensión. Segundo eje, abducción y aducción. Segundo eje. Tercer eje sería monoaxial, biaxial, ahora triaxial. Rotación interna o rotación externa, triaxial. Pero dicen los autores, más de dos es poliaxial. Muy bien, a eso se refiere. Pero también hace un movimiento de circunducción. Ahí habría un cuarto eje, ¿verdad? Entonces, dice, eh, poliaxial. ¿Qué quiere saber? En esta imagen me voy a acordar. Triaxial, dice. Claro, se refiere exclusivamente solo a estos tres movimientos, a estos tres. Pero con este otro sería un cuarto. Ahora, algunos dicen, no, no es tanto así. Tomar en cuenta los tres y es otro movimiento, dice. ¿Cómo tendría que ser, a ver, para que permita
ya dice el movimiento de circunducción. Es lo que tienen que hacer es, por eso hay tantos libros de anatomía. Por ejemplo, del músculo trapecio, dice triangular. Otros dicen, eh, tiene forma de rombo, pero con el eje superior cortado. Ah, otros dicen en forma de diamante, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que discriminar eso. ¿Ustedes qué tienen que decir? Pero ustedes no. Si digamos fuese una pregunta de examen, si dice triaxial, poliaxial, ahí estaría la duda. Pero eso automáticamente, así como tú observas, el doctor que prepara el examen, si se referiría a esta pregunta, tendrá que discriminar. Entonces, sacar triaxial y poner poliaxial. Usted dice triaxial, poliaxial. Ah, es poliaxial, claro, marca poliaxial. Darse cuenta es. ¿Ya? Así en todo su bien, por eso hay el otro libro más profundo y antiguo es Testi, 4 tomos, Zubier 3 tomos, La Target 2 tomos, y bueno, hay pequeñas variaciones, pero la cuestión es que ustedes comprendan. Aquí dice sí, en el movimiento del hombro, triaxial. Aquí no está mostrando la circunducción. Aquí de la circunducción al lado, van a ver cómo sería la circunducción, miren, hacia abajito, como, bueno, es una prótesis, ¿ya? ¿Cómo sería? ¿Eh? Ahora, ¿tendría eje esto o no tendría eje? Eso también tienen que ver ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo está hacia la cavidad glenoidea, la cabeza del húmero, ahí está alojado. Y sobre eso se mueve, a todo lado. Al hacer un círculo igual, circunducción, ¿ya? Es como lo que les decía hace rato, un segmento de huevo, ovoidea. ¿Qué quiere decir? Ovo, huevo, oidea, parecido a. ¿Eh? Otro dice, no, más perfecto es elipsoide, es segmento de elipsoide, de una elipse. Ustedes buscan a ver cómo es una elipse, una forma geométrica elipse, hagan un corte, ¿cuál se aproxima mejor? Ahora, toda esta superficie articular, por si acaso, está generado por el tipo de movimiento que hacemos de las extremidades. Por ejemplo, en los dientes les voy a decir, tenemos 3 molares, primer, segundo, tercer molar. Ya están hablando muchos autores de que el tercer molar no sirve, no se utiliza. El odontólogo dice hay que sacar. El antropólogo, ¿qué dice? Estamos evolucionando. Tercer molar era muy útil cuando nuestra boca, la cavidad oral, era alargada, o sea, la parte de la cara, ¿no? Un poquito el maxilar superior, el maxilar y, bueno, hasta en eso, ¿no? Maxilar superior, mandíbula en la última edición, en la anterior edición de Zubier dice maxilar superior e inferior, pero ya, maxilar y mandíbula era alargada, como si fuera del pesito del animal, ¿sí? Ahí sí funcionaba el tercer molar. Los antropólogos, ¿qué dicen sobre el tercer molar? Está desapareciendo porque seguimos evolucionando. Desde ahí viene la, la base sobre la cual ustedes pueden apoyarse, ¿sí? Entonces, esa sería la situación. Ahora, eje, ¿qué es eje? Fíjese, del eje, si esto le apoya así, un eje, miren, si viene de otra forma o de otra manera, otro eje. Un eje, si fuera así, ¿sí? Otro movimiento, ¿ve? ¿Qué es eje? ¿No? Entonces, ¿por qué no se utiliza la palabra eje? Monoeje, bieje, trieje, polieje. No, axial. ¿Ve? Biaxial, triaxial, poliaxial, etcétera, etcétera. Ahí viene la diferenciación, señorita, ¿sí? Espero haberle satisfecho
Si no, tenemos que buscar más bibliografía. Vayan a la página web, van a ver ustedes, ahí van a comprender mejor. Bueno, preguntas más, y supongo que ya no hay. Doctor, Entonces, ¿puede poner, por favor, la diapositiva de la articulación carpometálica?